Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla. Estamos muy contentos que haya tanta gente que nos quiera acompañar en este rato que vamos a estar con Carlos Rodríguez, viendo una planta muy singular, el cannabis, y todos los beneficios que puede tener para los perros y gatos. Pues tenemos el placer, estamos súper contentos de contar con Carlos Rodríguez. Él es un referente en el mundo de la veterinaria. Parece que tenemos aquí a un invitado. Sergi. Espera, Sergi. A ver. Bueno, Sergi es mi compañero. Bueno, pues como decía, perdonadme. Carlos es un referente en el mundo de la veterinaria. Es veterinario, comunicador y, ante todo, diríamos que un apasionado de los animales, ¿no? Y un férreo defensor de sus derechos. ¿Me equivoco, Carlos? No, gracias por la presentación. Sí, bueno, yo soy veterinario porque creo que es lo que me ha pedido el cuerpo desde pequeñito y con lo cual, pues la salud y el bienestar de los animales es uno de los fundamentos principales de mi vida, con lo cual, pues sí, soy veterinario y voy a cañón por los animales, todo lo que haga falta, por supuesto. Muy bien, así tiene que ser. Pues Carlos compagina su trabajo en su centro veterinario Mascoteros, que está situado en Madrid, junto con la presentación del programa de radio Como el perro y el gato, ¿no? Que antes me contabas que lleváis ya 15 años de Seguidos. emisión. Cada fin de semana, sábados y domingos, los podéis escuchar en Onda Cero. Os lo recomiendo porque es muy, muy divertido y muy ameno. Además de colaborar en otros miles de proyectos y medios de comunicación. Así que te estamos muy agradecidos de que puedas dedicarnos este tiempo para charlar esta tarde con nosotros. Además, es que en su día a día, pues Carlos utiliza los productos con cannabis como croniquero con Droker, así que pensamos que era la persona ideal para poder contarnos de primera mano los beneficios que puede tener esta planta en los perros y gatos. Muchos de vosotros nos habéis mandado preguntas para Carlos, nosotros se las hemos trasladado y él las irá respondiendo a lo largo de la charla. En cualquier caso, si tenéis más preguntas, pues en la parte inferior de la pantalla tenéis la aplicación de preguntas y respuestas, allí las podéis escribir y luego al final del webinar pues trataremos de resolver todas las que podamos. Como sabéis, esta charla está patrocinada por nuestra empresa, Stangest, que muchos de vosotros ya nos conocéis, pero para los que no, pues somos especialistas en complementos nutricionales naturales y otros productos para el cuidado y la protección de nuestras mascotas. Así que nada más, pues Carlos, te cedo la palabra para que puedas contarnos todos los detalles y curiosidades del cannabis. Pues muchísimas gracias y sobre todo daros las gracias por la invitación. Yo creo que como profesional de la salud lo que hay que tener siempre claro es que hay que estar atento a todas las cuestiones, a todos los descubrimientos que nos puedan ofrecer los medios farmacológicos, naturales, no naturales. Hay que estar siempre intentando comprender que hay muchas cosas que todavía no conocemos y por mucho que estemos estudiando todos los días nos encontramos con sorpresas. En el tema del cannabis y cómo puede beneficiar el cannabis a los perros y a los gatos, esto es algo que, bueno, pues depende de dónde vivas, si vives en España, si vives en Estados Unidos, si vives en determinados países, pues puede funcionar dependiendo, entre otras cosas, de la legalidad o la ilegalidad de determinados productos. Lo que tenemos que pensar es que el cannabis está en el mundo, pues igual que están los abetos, igual que estamos nosotros, están por algo y están para algo. Otra cosa es que el ser humano se va encontrando con las cosas pues a lo largo de su evolución y se va encontrando con plantas, unas las utiliza para hacer tejidos, otras las hace para consumo, otras, bueno, pues cada cosa va evolucionando según va evolucionando el ser humano. Y lo curioso del cannabis es que lleva entre nosotros mucho tiempo, ¿vale? Y lo curioso es que el cannabis ha sido utilizado libremente por el ser humano, pues como ha sido utilizado todo tipo de plantas y todo tipo de elementos desde que el hombre es hombre, ¿no? Al principio, pues parece que las plantas de cannabis daban más para el tema de hacer tejidos, hacer elementos como cuerdas, cosas que eran útiles para el ser humano. Bueno, pues igual que se podían hacer otro tipo de artilugios con otro tipo de elementos, macramé, punto de cruz, luego más evolucionado, hemos ido evolucionando a hacer cositas con determinados tipos de objetos.
Pero también se vio, evidentemente, en el desarrollo del ser humano, en el contacto con el cannabis, que producía unos efectos, digamos, que alteraban un poco lo que es la percepción del humano, ¿no? Y empezaron a utilizar el cannabis, pues en principio para celebraciones, para temas religiosos, para temas, bueno, un poquito metafísicos, porque evidentemente les cambiaba la apreciación del mundo. Eso es el principio. Todos nos hemos ido encontrando con cosas, incluso en nuestra propia vida nos van presentando objetos, nos van presentando alimentos, nos van presentando sustancias, nos van presentando fármacos a los cuales vamos reaccionando de una forma u otra. Lo que sí que está documentado en el tema del uso del cannabis es que, por ejemplo, en Egipto, los egipcios que nos siguen sorprendiendo, pero ¿cómo han hecho todas estas cosas esta gente? Bueno, el caso es que los egipcios en el tema del cannabis ya lo utilizaban para dolencias oculares y también para las inflamaciones, que es una de las cosas que más se ha mantenido, el tema de los antiinflamatorios, del concepto antiinflamatorio de los derivados del cannabis, ¿no? Ellos utilizaban esto desde, fijaros, hace un rato, ¿eh? O sea, esto no está de ayer, que empezaron a utilizarlo para el tema inflamatorio. Los árabes le dieron un giro curioso, pero ellos lo utilizaban como antihelmíntico, o sea, para cargarse los parásitos internos de los animales. Pues si lo usaban sería porque le encontraban una respuesta a la utilización del cáñamo o del cannabis o como queramos llamarlo, porque al final, luego os lo explicaré, pero es una agrupación de plantas, no son especies. Y finalmente los europeos, que somos un poco más tristes, no sé, un poco más lentos, en principio lo que más uso se le daba era para el tema industrial, para hacer tejidos. El cáñamo se utilizaba principalmente para hacer vestimentas, para hacer cordajes, para hacer lo que al principio del todo ya se hacía, pues lo fueron depurando. Y en el siglo XIX la medicina occidental ya se empezó a encontrar cosas como más interesantes, y el uso de los cannabinoides del cannabis llegó a suponer el tercer producto más usado a nivel médico-farmacéutico en aquellas épocas, en el siglo XIX, el tercer producto más utilizado. Y lo curioso es, si llegó a ser el más utilizado, ¿por qué tuvo esa época de desaparición? Parece que les pasó un poco como a los gatos, ¿no? Los gatos en Egipto eran prácticamente dioses y eran dioses, y de repente llegó el medievo y eran cosas repugnantes a las que había que exterminar. Bueno, el cannabis, ¿por qué pasó de ser de uso a ser de no uso o de uso ilegal? Pues eso, pues porque se empezó a hacer un uso recreativo que pareció mal a las autoridades y se prohibió su uso. Pero como todo, como el ave fénix, el cannabis resurgió aproximadamente en el 1960, ¿vale? Estaba yo a 4 años de nacer y ya iban pensando, bueno, pues aquí hay que tener el cannabis y todos los usos adecuados para los animales. ¿Y por qué se descubrió las bondades del cannabis que hicieron plantearse no la legalización total, pero sí el estudio para sus usos, ¿vale? Pues esto sucedió porque se descubrieron unas moléculas activas de las que hablaremos, y el mecanismo de acción de esas moléculas. Y dijeron, leche, vamos a ver, que esto ya no es que una gente primitiva tirara cáñamo para que ardiera en el fuego y el vapor que les llegó les produjo un efecto, sino que haciendo estudios se iban dando cuenta de que estos cannabinoides, ¿vale?, tenían moléculas activas, que vamos a hablar de ellas, y un mecanismo de acción. Con lo cual ya no era una cosa enteléquica de, no, yo creo que esto funciona bien, los chinos no, si hace efecto antiinflamatorio, y los egipcios no, para los ojos va fantástico. Bueno, todo esto ha ido, lo que es, procesándose a nivel clínico, a nivel pruebas, a nivel valoraciones. ¿Qué es el cannabis? Y tú me lo preguntas clavando tu pupila, mi pupila azul. Bueno, pues el cannabis, cáñamo, marihuana, es un grupo de plantas que pertenecen al género cannabis, ¿vale? Son muchas variedades. ¿Y en qué difieren estas plantas? Pues en el tamaño de la planta, en el porcentaje de fibra que lleve y principalmente en las sustancias activas que lleva eso dentro. O sea, todos tenemos claro que de la aceituna sale el aceite de oliva, ¿vale? Tenemos clarísimo eso. Pero el aceite de oliva es un compuesto que dentro de él tiene moléculas distintas que hacen distintas funciones. Por eso se dice que el aceite de oliva es bueno para tal, para pascual, por las moléculas. Pues para que os hagáis una idea, las plantas de cannabis, el cáñamo, marihuana, llegan a tener hasta más de 421 moléculas. Es decir, esa planta que se ve en algunos sitios, generalmente en fotos, esa planta
tiene 421 elementos, moléculas que tienen capacidad de hacer cosas. Por un lado están las que no son cannabinoides, ¿vale? Las que son, digamos, generales en otras plantas, pero que tienen también un importantísimo efecto. Iros quedando con todo y si quedan dudas, ir escribiendo y lo comentamos todo lo que haga falta. Porque esto es muy interesante. De esas 421 hay unas 60 que son puramente los fitocannabinoides, fitoplanta cannabinoides del cannabis, ¿vale? Hay unas 60 moléculas capaces de hacer cosas. Y las principales, las más conocidas de esas 60, son el THC, que lo hemos visto muchas veces, se habla de él, que es el tetrahidrocannabinol, y luego tenemos el CBD, que es el cannabidiol, ¿vale? Uno es el tetrahidrocannabinol, THC, y otro es el cannabidiol, CBD. Vamos a ver cómo funciona cada uno de estos. El THC, que es el que ponen como malo de la película, porque es el que produce los efectos psicoactivos, ¿vale? Produce los efectos psicoactivos, esta alegría, esta desconexión. Bueno, a cada uno también parece que le produce un efecto diferente y ya veremos por qué. Y lo que parece que sí produce también como efectos así generales es aumenta el apetito, da momentos eufóricos y principalmente una cosa bastante habitual es sequedad de boca, ¿vale? Esto es el THC, la parte psicoactiva de las plantas cannabinoides. Y luego está el CBD, que es el que nos interesa. Este de los 60 compuestos, de los 421 que puede tener una plantita, el CBD es el que más nos interesa. ¿Por qué? Principalmente por una cosa, porque no es psicoactivo. Y al no ser psicoactivo, evidentemente su uso es más permitido, más fácil de legalizarlo y más fácil de introducirlo para el uso en facetas clínicas que puedan ayudar a las personas y por supuesto a nuestros animales. Otra cosa curiosa del CBD, estando dentro del mismo grupo de los 60 y de los 421, están ahí los dos juntitos, pero el CBD, fijaros qué curioso, que disminuye el efecto activo del THC, con lo cual en los productos que estamos tratando, que vamos a tratar, el Condroker, el Croniker, que son principalmente CBD, por muy pequeña que sea la cantidad, que no va a hacer nada, como veremos luego, el CBD también se encarga de anular esos efectos del poco THC que va en estos productos. Evidentemente no es psicoactivo, neutraliza los efectos del THC, con esas dos yo creo que ya no serían bastante buenas, pero viene la parte que nos interesa, la parte activa para la salud de nuestros animales. Antioxidante. Todo el mundo dice, si es que antioxidantes hasta el tomate, bueno, pues no pasa nada. Es bueno tener muchos antioxidantes, porque una de las mayores penurias de los seres vivos es que nuestros cuerpos se van oxidando con el paso del tiempo. Con lo cual, los oxidantes nunca vienen de más. Hombre, tampoco hay que tomarse un barreño de antioxidantes porque todo lo malo viene generalmente de los excesos. Neuroprotector. El CBD también es neuroprotector. ¿Qué es esto? Pues que al sistema nervioso, a sus células, a las estructuras neurológicas que están por el organismo del animal, que no solo es el cerebro, el sistema nervioso central, que tenemos todo lo que es la médula espinal, tenemos todos los nervios que van a los brazos hasta la punta del extremo más extremo y hasta el más recóndito lugar hay terminaciones nerviosas y el CBD es neuroprotector. También es anticonvulsivo. Esto quizá sea uno de los puntos que todavía tenga más que evolucionar el estudio, como veremos más adelante, y también tiene un efecto analgésico, dolor. Eso es fundamental y es uno de los principales puntos que tenemos que tener en cuenta con el uso del CBD. Esto, por el momento, sería como una especie de presentación de dónde vienen, qué narices tiene esto dentro para que sea tan interesante, pero tenemos que ver cómo actúa. ¿Y cómo actúan los cannabinoides? Por esto hubo un señor que se llamaba Rafael Mechoulam, que me encanta el apellido, Mechoulam, bueno, pues yo soy Rodríguez Rodríguez, tampoco hay que meterse con los demás. Este señor fue el primero en aislar y sintetizar posteriormente el THC. Este hombre se dio cuenta de una cosa muy importante. Como siempre, pues hay gente que inventa cosas, que se da cuenta de cosas, y este señor fue el que abrió la puerta. ¿Por qué? Porque vio que los cannabinoides eran capaces de unirse de forma específica a sitios concretos que vamos a llamar receptores. Yo los veo como plazas de parking para enchufar el coche eléctrico, ¿vale? Son zonas donde va alguien, se enchufa y produce algo, sucede algo. Este señor, el señor Rafael Mechoulam, vio que los cannabinoides eran capaces de unirse de forma específica a unos receptores específicos. Y no solo vio eso, sino vio que provocaban una respuesta celular.
O sea, vio que había una estructura donde se podían enganchar y donde se podían entender, pero también vio que eso provocaba una acción, porque dice, bueno, se enganchan y se quedan ahí, pues a lo mejor es como una especie de almacenamiento. No, no era un sitio donde llegaban y se quedaban quietos, no. Producía efectos, respuestas celulares. Entonces, pues imaginaos el señor Rafael Mechoulán que está estudiando esto y dice, ¿para qué carajo tiene un mamífero, una persona, un perro, un gato, un mamífero, para qué tiene en su organismo animal receptores para productos de plantas? ¿Me estoy explicando? O sea, él descubrió que dentro había unos receptores para esas sustancias que provenían de las plantas. Y no solo que había unos receptores, sino que esos receptores, cuando entraban en contacto con esos productos, producían un efecto celular. Eso es la madre del cordero. A partir de ahí empezaron a salir todas las movidas, ¿no? Porque dices, si este señor ha descubierto que puede haber moléculas endógenas también, fijaros, las plantas tienen sus moléculas, pero este hombre y los estudios posteriores llegaron a evidenciar que los mamíferos producimos también cannabinoides y por eso hay esos receptores. O sea, yo me imagino que en la evolución se iría fomentando la aparición de esos receptores tanto por la necesidad interna de producir determinados productos como de utilizar los que la naturaleza le podía proveer. ¿Vale? Tenemos esos receptores y tenemos esa acción. Y resulta que también vieron que dentro del organismo de los mamíferos se producen endocannabinoides. Es decir, que nosotros también los producimos, con lo cual no es solamente que esos receptores estén dispuestos a actuar con los que vienen de las plantas, sino con los que nosotros también producimos y que luego hablaremos de ellos. Con lo cual todo esto se va generando un sistema, ¿no? Que se llama sistema endocannabinoide. Y dice, uy, mucho, me estoy perdiendo. Vamos por partes. Tenemos, por una parte, unos receptores que son capaces de entender a unos cannabinoides que llegan de fuera, de las plantas o del propio organismo, ¿vale? Tenemos los receptores. Tenemos en el sistema endocannabinoides, en el sistema que se encontraron y que estudiaron, también encontraron los endocannabinoides, es decir, los productos, las moléculas que producían los cuerpos de los mamíferos, no los de las plantas. Y luego también se dieron cuenta que para cerrar este círculo teníamos los receptores, teníamos los productos cannabinoides que producía el cuerpo del mamífero y también había unas enzimas, que las enzimas para entendernos son como esos amigos buenos que siempre están dispuestos a ayudar, ¿vale? Las enzimas en el organismo son las que ayudan a que se provoquen reacciones. Y generalmente, aunque haya un receptor y haya un producto que venga bien del organismo o bien venga de fuera, siempre suele haber enzimas, esos buenos amigos, que ayudan a que se establezcan esas situaciones positivas. Quedaros con que están esos receptores presentes en todos los vertebrados. El ser humano lo es, el perro lo es, el gato lo es. Y lo más fuerte es que con todo este estudio dijeron, ya, pero ¿y esto qué funciones tiene? Y vieron estas funciones generales. Para el dolor, memoria, inflamación, conservación de la temperatura, el estado de ánimo. Estamos hablando solo del CBD, ¿eh? No estamos hablando del THC y el estado de ánimo eufórico. Mejora en la función hepática y en la función gastrointestinal. Esto fue el principio. Al estudiar el sistema endocannabinoide, al darse cuenta de que había esos receptores, que había esos productos que podían generarse en el propio organismo del mamífero y que podían interaccionar con los que venían de fuera y las enzimas que ayudaban. Vámonos a los receptores. Bueno, los receptores que son, pues como os he dicho, una especie de aparcamientos para cargar el coche eléctrico. Hay dos tipos de receptores, hay muchos, pero digamos dos principalmente. CBR1 y CBR2, quedaros con el 1 y con el 2. Hay dos tipos de receptores. Los primeros, los CBR1, están en las neuronas, está generalmente en el sistema nervioso central, ¿vale? En neuronas presinápticas, que se llaman. ¿Qué son las neuronas presinápticas? Bueno, vosotros habéis visto imágenes de que una neurona contacta con otra y le da ahí una descarga, clic, 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 y se comunican, ¿no? Bueno, pues las que están antes de producir esa unión, las presinápticas, las de antes de esa sinapsis, que es como la unión, en esas neuronas presinápticas están, ¿vale? Los CBR1. También están en células del sistema inmune, en huesos, piel, tejido reproductor. Fijaros en qué sitios están estos receptores y nos podrá ir dando una idea de cómo podremos obtener beneficios, porque si tenemos receptores en esos lugares, sistema inmune, huesos, piel, tejido reproductor, neuronas, sistema nervioso, veremos que hay posibilidad de que en esos sitios donde están esos receptores sucedan cosas positivas.
Y lo que vieron es que generalmente estos receptores CBR1 en lo que más intervenían o lo que más controlaban era el evitar el dolor, la analgesia y una sensación de bienestar. Pero no una sensación de bienestar, olvidémonos siempre del THC y de ese posible buen rollito, no tiene nada que ver. Esa sensación de bienestar parece que se fundamenta no solo en la acción directa del producto, sino en la mejoría global del ser vivo que lo está recibiendo. Si tú estás bien, si tú no tienes dolor, si tú tienes apetito, si tú no tienes picor de piel, si estás sano, evidentemente estarás más contento, más feliz, más con sensación de bienestar. Esos serían los CBR1. Unos de los receptores. Y luego están los dos. Tampoco nos vamos a volver locos ni quién se lo inventó. CBR2. Generalmente estos receptores, estos parkings para que lleguen estos cannabinoides, están preferentemente fuera del sistema nervioso. Hemos visto que los CBR1 tienen una importancia más en el sistema nervioso central y en otros sitios que hemos dicho, pero los CBR2 están más fuera del sistema nervioso central, células del sistema inmune, células hematopoyéticas, vaya palabra, hematopoyéticas son las que forman la sangre, las fábricas de sangre. Células hematopoyéticas son las que están fabricando la sangre, no son casi importantes. También se veían estos CDR2, estos receptores, en el hígado, huesos y piel. Coinciden en el tema de los huesos y piel con el CBR1, pues bueno, hay el CBR1 y CBR2. ¿Y qué función hace principalmente? Acordaros que CBR1 era analgésico, dolor y sensación de bienestar por el estado general. Los CBR2 antiinflamatorios son principalmente de acción antiinflamatoria y lo hacen de una forma un poco técnica, pero lo que hacen es regular la mierda que se produce cuando hay una reacción inflamatoria. Si yo me doy un golpe con un martillo en un dedo y se me inflama el dedo, esa inflamación lleva una serie de actuaciones orgánicas brutales, entre otras una cosa que se llama la liberación de citoquinas, que bueno, pues estos pobres elementos pues no son bien vistos, porque lo que hacen es fastidiar, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, los CBR2 y su control antiinflamatorio, para controlar la inflamación, pues regulan a estas pobres citoquinas, que lo que hacen es molestar, ¿vale? Y eso es una de las cosas fundamentales. Y dentro de que hemos dicho que el sistema endocannabinoide tiene receptores, productos endocannabinoides y enzimas, ¿cuáles son los endocannabinoides? Pues hay productos cannabinoides que producen el propio organismo de los mamíferos, incluido el hombre, el perro y el gato. Y hay uno que me encanta el nombre, que es la anandamida, que parece de Chiquito la calzada, me encanta, que es una molécula lipídica, grasa. Bueno, pues hay distintos tipos de moléculas, puede estar lipídica y se une a los receptores, señaliza y permite que haya efectos, ¿vale? O sea, la anandamida es un marcador que se pone ahí en su plaza de garaje, se mete ahí, se enchufa y hace como de marcador, estoy aquí, y se producen reacciones positivas. Es un endocannabinoide que produce el cuerpo del animal o de la persona. Hasta aquí, más o menos, sería el sistema de funcionamiento. Vamos a meternos en una otra cosa que, bueno, puede ser un poco farragosa en cierta medida, pero yo lo que necesito es que entendamos estos puntos, porque si vamos entendiendo estos puntos nos daremos cuenta de que todo está basado en un tema verdaderamente científico. No es una locura, pues qué bien sienta el cannabis. No, no, no. Esto es absolutamente ciencia, estudio, prueba, respuesta, acción. Bioquímica de los cannabinoides, del cannabis, del cáñamo. Bueno, lo más importante que se os tiene que quedar, una de las 5 cosas más importantes que se os tiene que quedar de esta charla, es que para utilizar correctamente estas plantas, el cáñamo, lo que hay que utilizar es la planta completa, la parte aérea, ¿vale? Desde lo que es el suelo hasta la parte de arriba de la planta, las flores, el tallo, las hojas, las semillas. Todo eso tiene que estar formando parte del producto que nosotros vayamos a crear para utilizar el CBD en nuestras mascotas, ¿vale? El aceite se extrae de las partes aéreas de las plantas, de lo que os he dicho, flores, tallos, hojas y semillas. Y contienen el CBD. El CBD, que ya sabéis, vamos a ir recordando, a mí me gustan sobre todo estos 3 efectos que producen. Antiinflamatorio, analgésico, antiinflamatorio, inflamación, analgésico, dolor, y ansiolítico, que también lo veremos posteriormente, para cuando tienes estrés, ansiedad. Y los animales ni te cuento. Lo que sí que tenemos que pensar es que cuando nosotros extraemos el aceite de esta planta completa, de la parte aérea de la planta completa, que es muy importante que sea completa, ya veréis por qué,
la parte que es de THC para los productos de mascotas es prácticamente ridículo. Prácticamente ridículo. Esto, hay preguntas que habéis hecho que iré integrando en la charla, por si pueden dar efecto psicotrópico, lo poco que quede o lo mucho que quede. La verdad es que las cantidades que van los productos por mascotas, y recordar que el CBD ayuda a anular el THC, es prácticamente imposible que haya un efecto adverso. Insisto, para el uso clínico de estos productos se debe utilizar la planta completa. Veréis que hay muchos productos que unos lo hacen de la semilla, que otros lo hacen de purificado, que otros no sé qué. No, no, no. Para que haga una buena función, tiene que estar la planta completa. ¿Por qué? Ahí vamos. El efecto séquito, que me encanta esto, o dicho no sé en qué idioma, entourage será, entourage o séquito. ¿Qué es este efecto séquito? Bueno, pues fijaros, en la planta entera, acordaros que había mogollón de moléculas, 420, de las cuales 60 eran cannabinoides. Si nosotros utilizamos todo eso, se hace el efecto séquito. El séquito es aquel grupo de personas que acompaña a alguien. Bueno, pues todo ese grupo de productos, de moléculas, potencian la acción del CBD concretamente y por eso ha de ser de planta completa. Para que todos los productos que decíamos antes, fijaros, ¿dónde están? Aquí. Ácidos grasos, terpenos, flavonoides, antioxidantes, ácidos grasos omega 3 y 6, proteínas, minerales, vitaminas del grupo B. Es fundamental que todos vayan juntos. Y eso se consigue con la planta completa y dando ese efecto séquito. ¿Me he explicado? Esa es la valoración de por qué tiene que ser la planta completa. Y aquí tengo apuntado un 6 que me dice que esto va unido a una pregunta de Braulio, Noemi, Carla y mucha más gente, que pone: ¿es mejor el uso de aceite de CBD aislado o el aceite de la planta entera? Pues lo que os acabo de decir. El efecto séquito es lo que nos dice que tiene que ser la planta entera. Evidentemente, si no lo hacemos con la planta entera y hacemos otro tipo de presentaciones, perdemos ese efecto séquito, que parece una chorrada, pero no lo es. Como veremos, el efecto séquito provoca que toda la capacidad de todas esas moléculas vaya en conjunto y potencie unas a otras. Y eso, insisto, con la planta entera. Existen productos de semillas en polvo, lo que os he dicho antes, o aceite de semillas, que tienen menos moléculas y por tanto no tendrán el efecto séquito. Mira, me lo pongo aquí otra vez, importante, que el aceite de extracción sea de planta entera. ¿Os ha quedado claro? Vale, de planta entera. Vamos al tiempo de acción, porque hay mucha gente que también dice, bueno, ¿y cuánto tarda esto en hacer efecto? ¿Cómo hace el efecto? Pues los fitocannabinoides, los que vienen del cannabis, del cáñamo, se absorben mejor en presencia de aceites. Y fijaros, hay aceites que incluso ayudan a que se absorba mejor, como son los aceites de pescado. Bueno, pues tenemos todos claro cuando hablamos del cannabis o de la marihuana que inhalado, fumado, puede tener unos efectos rápidos, ¿vale? No es el caso, no nos estamos interesando por los efectos psicotrópicos, nos estamos interesando por los efectos del CBD. A nivel oral, hace un efecto más lento, pero mucho más duradero, mucho más persistente. Con lo cual el efecto que produce el CBD, de todos los que luego veremos, por vía oral consigue una duración más mantenida, lo cual es muy interesante. No tenemos esa espectacularidad de acción de determinados fármacos químicos, pero sí tenemos esa durabilidad y mantenimiento, ¿de acuerdo? Más cosas importantes. Evidentemente, dependiendo de la planta, dependiendo de muchas cosas, el efecto que consigamos con el CBD en nuestros animales puede variar. Es claro que hay mucha gente que se toma una aspirina y le da un efecto indeseado, hay gente que se toma un ibuprofeno y le da un efecto indeseado, y a las otras personas no. Estamos ahora con el tema de la pandemia y las vacunas y estamos viendo pues, que puede haber reacciones de distintos tipos. Hay que estudiarlas y hay que valorarlas. En el caso de la variabilidad del efecto del CBD, depende principalmente del estado del animal. O sea, no es lo mismo darle el CBD a un animal que tiene un problema crónico de muchos meses, incluso años, que un animal que parte de una patología de menos tiempo y menos instaurada en el organismo del animal. También depende del tipo de enfermedad y de la gravedad de esa enfermedad. Como os he dicho, el efecto variará dependiendo de la gravedad de la enfermedad
y del tiempo que lleve. De las complicaciones añadidas, si es un cáncer y tiene metástasis, pues es bastante más complicado que una tumoración aislada en una zona concreta. Y también depende mucho del entorno del animal. El entorno del animal es pues muchas cosas. El entorno del animal no es solo donde vive, sino qué come, la higiene que tenga. El entorno son muchas más cosas que vive el perro en Matalascañas. No. ¿Dónde vive? ¿Es una casa? ¿Tiene acceso al exterior? ¿Qué tipo de alimentación tiene? ¿Tiene unas buenas medidas higiénicas? Todas esas cosas producen una variabilidad del efecto de los cannabinoides en el uso en nuestro animal. Hay otra pregunta que me llega aquí, que la tengo apuntada a la 9, que dice, ¿dónde está esto? Ana Isabel y Lucía. ¿Es válido el uso de los cannabinoides para todo tipo de pacientes y todas las edades? Sí. Mira, cualquier edad, siguiendo las pautas y siguiendo las dosificaciones, es absolutamente útil y no lesiva, que es lo más importante. Y os quiero poner un ejemplo. En medicina humana, que esto me parece brutal, en medicina humana evidentemente hay muchos estudios, más estudios que en medicina veterinaria, pero para que os hagáis una idea, el doctor Martínez Orgado, en la unidad de neonatología del Hospital Universitario Clínico San Carlos, está utilizando el CBD para la protección del daño neuronal de la falta de oxígeno en neonatos. Neonatos. Yo me imagino que este señor nos habrá dado un golpe y que habrá hecho todos los estudios pertinentes y habrá hecho las pruebas pertinentes para darse cuenta de que el CBD puede ayudar a proteger ese sistema nervioso, como ya hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Con lo cual, la edad de uso, siguiendo las pautas clínicas, las dosificaciones, no hay ningún problema. Y a ello vamos, a la seguridad farmacológica, a la seguridad del producto. Para que os hagáis una idea, para que se llegaran a provocar alteraciones hepáticas como con el uso continuado de fármacos habituales, es casi imposible. O sea, con el CBD es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Tengo por ahí apuntado un dato que creo que serían como... Mira, está aquí. Siempre atentos al THC, pero tengamos tranquilidad. ¿Por qué? Porque para que un animal muriera, un perro tendría que ingerir unos 200 botes con unos 30 comprimidos cada bote de un producto con un 0,05% de THC. Es decir, habría que embucharlo como a un pobre pavo, ¿vale? Es prácticamente imposible. Seguridad altísima. Seguridad altísima. Efecto aditivo o sinérgico. ¿Os suena esto? Aditivo o sinérgico. Si nosotros utilizamos el CBD con otros fármacos, se da un efecto aditivo o sinérgico, que esto ya es la bomba. O sea, ¿qué hace el CBD si estamos utilizando un antiinflamatorio no esteroideo del tipo Meloxicam, Trocoxil, Previcox, marcas todas conocidas por todos los que tenemos animales? El uso del CBD hace una acción sinérgica y potenciadora. Flipa. Con lo cual, la gran ventaja que tiene el uso del CBD en esos casos no es solo que potencie la acción, porque si ya estamos consiguiendo la acción con el fármaco químico, pues potenciarla más, si ya hemos llegado al umbral de eliminación del dolor, por más que le demos, no vamos a mejorar. Pero, y eso sí que es importante, la función y la sinergia, lo que podemos hacer es que el fármaco químico podemos bajar la dosis, con lo cual su acción no deseada será mucho menor, ¿vale? La ventaja de que el CBD haga una acción sinérgica con otros fármacos no es que los potencie más, porque si este ya lo está consiguiendo el químico, no me hace falta potenciarlo más, que ya está haciendo su labor, pero sí que puedo llegar a disminuir y en algunos casos incluso eliminar el uso de un fármaco determinado. Veremos qué casos sí, qué casos no. Hay casos que hace falta la química sí o sí, ¿vale? Eso es una cosa absoluta. Seguimos. Lo que decíamos, muy interesante para poder reducir las dosis de fármacos. Aquí hay una pregunta, la número 4, Natalia y Marielín. Pros y contras de utilizar a largo plazo este producto. Pues mira, lo que hemos dicho. Las dosis muy altas es prácticamente imposible que hagan un mal efecto porque tendría que ingerir cantidades imposibles y sobre todo que su absorción es perfecta. No estamos generando problemas hepáticos con el uso continuado de este tipo de cannabinoides, ¿de acuerdo? Es absolutamente seguro. ¿Efectos secundarios que puede tener? Hombre, pues claro que te puede tener. Es muy importante el fabricante, evidentemente.
No es lo mismo un producto de planta completa con un porcentaje determinado de CBD que otro producto hecho solamente de la semilla con otro porcentaje de CBD. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Lo que sí, los más frecuentes efectos adversos que puede dar es un poco de sedación, somnolencia y aumento de apetito, que eso serían un poco que vienen de la parte del THC, pero que también le puede ocurrir al CBD y dar esos efectos. Pero es tan sencillo como que si vemos ese atontamiento, esa sedación o ese aumento del apetito, lo único que tenemos que valorar con nuestro veterinario es la adecuación de la dosis. Si estamos viendo que da esos dos efectos, solo os he comentado dos, no hay más en principio. ¿De acuerdo? Si vemos alguno de esos dos en el uso del producto, lo que tenemos que hacer es comentarlo con el profesional y adecuar la dosis, que es una de las cosas más importantes de este producto, del CBD, que es adecuar la dosis al efecto conseguido. Tenemos que ver, tenemos que ir variando. Tendremos que empezar siempre de dosificaciones bajas, ir viendo los efectos y si necesitamos más, y si hemos visto algunos de estos efectos secundarios rarísimos, pues bajemos la dosis siempre con la ayuda del veterinario. Aquí hay una pregunta 8. Si contiene menos del 0,2 de THC, ¿estas trazas afectan a los animales? No me viene el nombre de quien lo hace. Ya hemos dicho que no. En principio no, porque es una cantidad muy baja. Si se aporta la dosificación que necesita el animal, insisto, lo único que podríamos encontrar son esa pequeña sedación o ese aumento del apetito que se regularían recortando la dosis, sin ningún tipo de problema. Vamos a entrar ya en materia de la buena, porque todos estáis diciendo, sí, me parece fantástico todo lo que me estás contando, pero ¿para qué le vale todo esto a mi perro y a mi gato y a las personas que también lo utilizan? Bueno, pues los efectos del cáñamo en general son los siguientes. Los tres que más me gustan: el antiinflamatorio, el analgésico y el antiestrés, el ansiolítico. Esos tres son fundamentales en el CBD. Y además el antioxidante, que lo hemos dicho, que es otro producto antioxidante de los muchos que ya conocemos, y también el neuroprotector, protector del sistema nervioso. Ese es un dato muy importante y sobre el que se tendrá que seguir estudiando mucho más, aunque ya hay datos, pero el efecto neuroprotector, desde mi punto de vista, es uno de los más interesantes y de los que personalmente he visualizado más efectos en la clínica diaria. Pensemos dos cosas. Nosotros queremos que sea específicamente para tratar cosas como un complemento nutricional. ¿Qué beneficios podríamos obtener de principio? Hay mucha gente y hay muchos veterinarios que recomendamos complementos nutricionales, nutracéuticos. Yo creo que si tenemos un nutracéutico completo, como es el Condroker, el Chroniker, pues tenemos dos productos maravillosos para dos cosas similares pero distintas. Condro, más tema articular; Croni, para procesos ya un poco más serios y para procesos de largo alcance. Pero sí tenemos que tener en cuenta que la ansiedad, las alteraciones del sueño, que se dan mucho en animales mayores, algunos trastornos de conducta, generalmente provocados por el estrés, por una incomodidad del animal. También las enfermedades degenerativas. Estábamos hablando del sistema nervioso, enfermedades degenerativas. A muchos se os podrá pasar por la cabeza las alteraciones cognitivas que sufren los animales mayores, ¿vale? Eso que siempre comparamos, no del todo adecuadamente, con el Alzheimer, pero sí con proximidad, para poder hacer una comparación más o menos adecuada. Pero tenemos esos puntos tan importantes que son efectos que hace el cáñamo, efectos que sí que existen: antiinflamatorio, analgésico, ansiolítico, protector del sistema nervioso. Yo creo que por el momento es interesante. Y luego también fijaros que es coadyuvante de otros fármacos, que lo hemos dicho. Si tu perro tiene una cojera crónica porque tiene una artritis, artrosis, y está tomándose muchos antiinflamatorios, protectores del tejido condral, resulta que esos nutracéuticos que le estamos dando, aparte de los antiinflamatorios, todos vienen en el Condroker, ¿vale? Le podemos dar eso directamente y además con el sumatorio de que lleva el CBD y todas las acciones propias más las sumatorias que le queramos dar al fármaco antiinflamatorio que ya se le está dando. ¿Me explico? De acuerdo. Aquí tenemos otras preguntas, porque fíjate, el cáncer es algo que lo habéis preguntado muchísimo. Noemi dice, los efectos terapéuticos en cáncer y tumores. Y dice, no me refiero como coadyuvante, algo sabe del tema, a la quimioterapia, sino como efecto individual.
Fijaros, me voy un poco más adelante en mis apuntes del libro gordo de Petete, porque hay una cosa tremendamente importante. En el cáncer, si pensamos en el cáncer como una alteración del organismo de un ser vivo, el cáncer provoca, evidentemente, por el deterioro de la zona, del órgano, provoca dolor. Y para el dolor tenemos claro que tiene ese efecto analgésico, el CBD. Pero fíjate, yéndonos a lo que nos pregunta Noemi, disminuye el dolor provocado por los distintos tratamientos contra el cáncer, no solo de los dolores que provoque el cáncer en sí mismo, sino que hay fármacos que utilizados también, oye, son agresivos, van a lo que van y pueden también ser causantes de dolor en el organismo. El Plaquitaxel, por ejemplo, que es un fármaco para el tratamiento de estos problemas tumorales cancerígenos, pues ese dolor que provoca se ha visto que los cannabinoides lo disminuyen. Muy interesante. Y hay otra cosa que le va a gustar mucho a Noemi. Disminuye la viabilidad de las células tumorales. Es decir, hace un efecto sobre las células tumorales jorobándoles la vida. Eso es disminuirle la viabilidad. Es decir, disminuirle la viabilidad a una persona es quitarle la comida, quitarle el agua, quitarle el aire. Pues parece que los cannabinoides hacen acciones sobre esas células tumorales para jorobarlas la vida. Con lo cual no solo es el efecto sumatorio a los fármacos que se utilicen, no es solamente el efecto antiálgico contra el dolor que puede provocar tanto la lesión tumoral como los fármacos que se utilicen, sino que también pueden hacer ese efecto fastidiándole la vida a las células tumorales. Y a mí eso, sinceramente, me interesa bastante. También es utilizado en temas como epilepsia, también tenemos que avanzar bastante más en la epilepsia, aunque luego nos dedicaremos un poco más al tema. Vamos a empezar con cosas concretas: artritis, dolor crónico, problemas dérmicos, epilepsia, edad y trastornos cognitivos, ansiedad y miedo. Voy a intentar ser breve para que nos dé tiempo, sobre todo, a que podamos entrar con más preguntas. En el caso de las osteoartritis, esto es dolor. Un servidor ha tenido que, por la edad, ya uno se va haciendo mayor, aunque no lo quiera reconocer, me han tenido que poner en la pierna derecha una prótesis de cadera. El dolor de una artrosis, artritis, osteoartrosis es horroroso. Es un dolor sordo, continuo. Para estos temas es muy útil el CBD, muy útil. Fijaros, en problemas degenerativos que no tienen cura, una displasia de cadera grave, una alteración vertebral, estos son una de las causas del dolor crónico. El dolor crónico es aquel que se mantiene más de 3 meses. Es el que ya te va a acompañar si no hay solución. Y el CBD sí que nos da soluciones. Los animales con estos problemas producen más endocannabinoides. Fijaros, los que tienen problemas articulares se ha valorado, se ha estudiado y se ha diagnosticado que producen más endocannabinoides. Leches. Pues evidentemente, si tienen unos receptores, ¿os acordáis del sistema endocannabinoide, del SEC, sistema endocannabinoide? Los receptores están, el organismo los produce y resulta que cuando hay problemas artríticos se ha visto que hay más endocannabinoides circulando por la sangre, con lo cual esto nos puede orientar a, oye, pues metámosle fitocannabinoides, los del cáñamo, ¿vale? Tiene su lógica. Bien, reduce el dolor, aumenta la actividad del animal, evidentemente baja el dolor, aumenta la actividad y mejora la calidad de vida. Evidentemente, lo de la mejora de la calidad de vida lo veréis que es un síntoma, o sea, es un efecto que aparece en todos los temas que vayamos a tratar de acciones, de enfermedades, patologías o problemas en los que se puede usar el CBD. Si nos sentimos mejor, si no tenemos dolor, si nos ha bajado la inflamación de un problema, pues evidentemente el animal se va a encontrar con mejor calidad de vida. La capacidad antiartrítica que tiene el CBD es verdaderamente curiosa, porque suma efectos. Acordaros, antiinflamatorio, analgésico, inmunosupresor. Hay muchas artritis que son por causas inmunológicas y en estas artritis también el CBD es tremendamente importante. Otra función por la que en las artritis está súper recomendado, porque inhibe a los responsables del dolor, los inhibe, dice, estad quietos. El CBD hace también esa inhibición. Y aumentan, una vez más, volvemos a la sinergia, que no está mal recordarla, el efecto de los antiinflamatorios no esteroideos, esos que se conocen como AINES, para los amigos. El CBD hace una sinergia potenciadora
de los antiinflamatorios no esteroideos. Con lo cual volvemos a lo de antes. Imaginaros un perro con un problema crónico que tiene que estar tomándose pastillas toda la vida para ese dolor crónico, pues si le incorporamos el producto adecuado, el que diga vuestro veterinario, el Condroker, ¿vale? Vamos a incorporarlo. Y nos daremos cuenta que al cabo de un tiempo corto, veremos luego acciones y tiempos, al cabo de un tiempo corto veremos que a lo mejor podemos ir disminuyendo el AINE y dejando más capacidad al CBD. ¿De acuerdo? Bien. Temas de dolor crónico. Bueno, el dolor crónico ya os he dicho que es una sensación, me encanta esto, es una sensación molesta y aflictiva, que aflige, dolor, normal, y que persiste más de 3 meses. Para considerar algo crónico, pensemos que es de una duración de más de 3 meses. Este dolor crónico puede ser por distinto tipo de enfermedades, en distinto tipo de localizaciones orgánicas, por lesiones inflamatorias, puede ser por muchísimas causas. Se dice que hasta un 25% de los humanos tienen dolores crónicos. Es una barbaridad, pero bueno. Y lo que no sabemos exactamente es el porcentaje de dolor crónico en las mascotas por una cosa principalmente, porque no hablan y por el sistema de medición del dolor, que no es tan simple como en el ser humano. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las principales causantes de dolor crónico en nuestros queridos animales? Para que los tengáis en cuenta. Los top del dolor crónico en los animales son las osteoartritis, los problemas articulares, las enfermedades dentales, que son dolores sordos crónicos que muchos animales padecen durante mogollón de tiempo y que nos damos cuenta cuando ya no pueden comer o que les sangran las encías. Las enfermedades auditivas, las otitis, son dolorosísimas, tanto para nosotros como para nuestros animales. Las patologías dérmicas, ¿qué dices? ¿Dolor crónico, una patología de la piel del perro o del gato? Vamos a ver, el dolor no es solamente una cosa lacerante, no, no, no. El dolor también es un continuo picor que produce una molestia que se identifica como dolor. ¿De acuerdo? Las enfermedades, las patologías dérmicas, evidentemente las patologías vertebrales y de la médula, ni os cuento a nivel de dolor, que pasa muchas veces del dolor brutal a una anestesia porque deja inútil el sistema nervioso, y las neoplasias. Osteoartritis, enfermedades dentales, enfermedades auditivas, problemas dermatológicos, patologías vertebrales y neurológicas y medulares y tumoraciones. ¿Y cómo consigue nuestro querido CBD actuar contra todos estos monstruos que lo único que quieren hacer es provocarle dolor crónico a nuestra mascota? Pues inhiben sustancias que se secretan en estos problemas, el CBD las inhibe, con lo cual si las inhibe no provocan determinadas molestias, y también, fijaros qué curioso, el CBD aumenta la liberación de otros productos que también son muy cañeros y muy efectivos para el dolor, que los produce el organismo del ser vivo, del animal, que son los opioides. El opio, también droga, también prohibida, pero también la producimos. No estoy diciendo nada que haya que opio para estanques, no estoy hablando de eso. Pero que os deis cuenta que el CBD también activa esos opioides naturales endógenos, con lo cual la acción contra el dolor crónico es mayor. Sinergia, ¿os acordáis? Todo se va uniendo. Lo que os he comentado antes del cáncer, pues evidentemente el dolor provocado por distintos tratamientos contra el cáncer, el CBD ayuda, y también tiene el potente efecto analgésico del CBD, es verdaderamente curioso. Son necesarios más estudios, también hay que decirlo, porque es un tema tan importante que cuanto más demostrado quede, más tranquilidad habrá en el público y en los usuarios. Yo personalmente tengo tranquilidad absoluta y por eso estoy utilizando los productos. Pero daros cuenta de una cosa. La gente que utiliza el CBD en sus mascotas, ¿sabéis qué es lo primero que evidencia? La mejoría en el dolor. Siempre, siempre, se dé para lo que se dé, los propietarios, los humanos, los amigos, los compañeros de las mascotas, lo primero a lo que hacen referencia es que creen, sienten, perciben que el animal siente menos dolor. Y eso es muy importante. Y fijaros en otra cosa curiosa. Vamos a pensar un momento en las personas, ¿no? Un momento. En los países en los que es legal el consumo de marihuana, ¿sabéis qué se reduce drásticamente en el uso farmacológico del país? De los opioides. Curioso, es curioso. Donde está permitido el uso del cannabis, el uso global, resulta que disminuye el uso de los opioides. Quizás sea por lo que hayamos explicado. Tenedlo en mente.
Problemas dermatológicos. Pues lo que os he dicho, el prurito. El prurito puede llegar a ser desesperante, dolor. Es una forma de respuesta del organismo ante una agresión, ante un daño, ante una patología. El prurito puede ser inmunitario, nervioso, inflamatorio, puede ser de muchas causas, pero lo que sí que se ve es que el sistema endocannabinoide mantiene la proliferación y la supervivencia de las células epiteliales. O sea, una de las cosas que hace el sistema endocannabinoide, el endocannabinoide, no hace falta todavía que le demos nosotros el CBD de fuera, el sistema endocannabinoide hace todo lo posible para que esa piel esté bien cuando hay problemas, ¿vale? Pues evidentemente, si lanzamos CBD, seguramente se ayude a que esos problemas mejoren. ¿Tienen más receptores de los que hemos visto antes? ¿Os acordáis el CBR1 y el CBR2? En los perros con problemas dermatológicos aparecen más receptores. ¿Por qué? Porque el organismo necesita una mayor acción de sus endocannabinoides y el sistema endocannabinoide lo que hace es intentar proporcionar mayor ayuda, ¿vale? Nos está diciendo el organismo que para los problemas de piel el endocannabinoide funciona, está más presente, hay más receptores. Pues evidentemente por eso el uso de fitocannabinoides, los que le estamos dando en los productos de Chronic y Condrocare, resulta que le están haciendo esa mejoría. ¿Qué hacen? Inmunomodulación. Diréis, ¿qué es eso? Pues mira, la inmunomodulación es cuando hay una reacción alérgica, por ejemplo, brutal, que provoca unas lesiones secundarias de piel, pues se producen una serie de reacciones inmunes. El organismo empieza a secretar cosas de todo tipo y muy bien estructuradas. Bueno, pues el CBD lo que consigue es regular esa locura inmunitaria y, evidentemente, facilitar que todo mejore. Y también regula la hiperactividad de las células inmunes que están implicadas. Controla a los productos, los modula y controla también todo el proceso. Eso se ha visto y eso se ha demostrado. ¿De acuerdo? Con lo cual, para el tema dermatológico y el prurito horrible, también tiene un funcionamiento más que interesante. Epilepsia, que esta es una de las cosas que más le preocupa a la gente, y tengo aquí un número 1 marcado para Carmen. ¿Un perro con ataques epilépticos mejoraría con el cannabis? Pues mira, te voy a decir lo que tengo aquí preparado para la epilepsia, que yo creo que te va a contestar. Lo triste de la epilepsia es que hay muchos tipos de epilepsia y que hay hasta un 25% de casos que nunca llegan a curarse con los tratamientos habituales. No quiero decir que dándole el CBD se vayan a curar ese 25%. Lo que sí que os voy a decir es que el sistema endocannabinoide del que llevamos hablando todo el rato, los receptores, los endocannabinoides y las enzimas, están presentes en el sistema nervioso central. ¿Os acordáis del CBR1 que estaba ahí en el sistema nervioso central? Ahí estaban los receptores. Los endocannabinoides, los que nosotros producimos, disminuyen la transmisión sináptica, la afectan, con lo cual, cuando hay reacciones también no deseables, patológicas, epileptiformes, puede controlarlas en cierta medida, dependiendo del grado de epilepsia, del tipo de epilepsia, etcétera, etcétera. Pero hay otra cosa que es muy importante. ¿Os acordáis del efecto sinérgico, el efecto aditivo? Pues lo que sí que se tiene tremendamente claro es que si tu perro tiene un problema epiléptico y está tomándose unos fármacos para la epilepsia, que lo controlan, pero a lo mejor no lo controlan del todo, o si lo controlan, el uso del CBD lo que nos ayuda es, con esos efectos sinérgicos, a que la acción sea más potente, si no llega a ser suficiente, y también, como hemos dicho antes, que podamos bajar la dosis del fármaco químico por la acción que está realizando el CBD. ¿Me he explicado? No es que cure la epilepsia, pero sí que por sus efectos propios de sinergia y de actuación mejora ese estado epileptiforme, ayudando al fármaco y pudiendo hacer que disminuya su dosificación, lo cual me parece algo más que interesante. Para la edad y los trastornos cognitivos, aquí yo me apunto. La disfunción cognitiva, digamos que se podría definir como una aparición temprana de los síntomas de la edad, ¿vale? Las alteraciones cognitivas es por un gasto orgánico y se producen pues, alteraciones cognitivas, os leo las más habituales. El animal se desorienta, disminuye el interés por las interacciones sociales, ¿vale? Le interesa menos salir, jugar, se alteran los ciclos de sueño, muchos animales con alteraciones cognitivas se despiertan de madrugada, aullando, como perdidos. También las alteraciones de eliminación, pis y caca, que podemos encontrarnos que el animal se orina o se hace caca en el hogar, cosa que antes no hacía, y también la falta y desinterés por la actividad del tipo que sea.
¿Y qué hace el CBD? Nos acordamos que está en el sistema nervioso, nos acordamos que hace labores de neuroprotección. Pues mira, el efecto antioxidante del CBD en estos casos de alteraciones cognitivas, trastornos cognitivos o trastornos por la edad, el efecto antioxidante del CBD es uno de los más interesantes que se pueden encontrar como antioxidantes. Y también mejora la función cognitiva de las neuronas que tienen una presión inflamatoria oxidativa. Fijaros, el organismo cuando se va haciendo mayor, que os lo he dicho antes, digamos que va viendo muchas más sustancias basura por el organismo. Esas sustancias basuras son las que provocan esa oxidación, ese deterioro, y en el caso del sistema nervioso central, pues esas alteraciones de desorientación, alteraciones de ciclos y de sueño. Y bueno, pues esa acción para el tema para el tema oxidativo, es muy importante en el CBD. Es muy importante, y yo quería pararme un momento porque yo he tenido varios casos, ya no uno, sino varios casos de animales con alteraciones cognitivas a los cuales, dándoles el Chroniker de una forma adecuada, con paciencia, como veréis, no se llega al punto tan rápido, que ya os lo hemos dicho, como con los fármacos habituales, pero con paciencia y adecuando la dosis, llegando a la dosis efectiva, animales que prácticamente no vivían ni dejaban vivir a los de dos patas, se plantaron en una estabilidad alucinante. Es más, en uno de ellos, aparte de tener un trastorno cognitivo bastante serio, un perro de caza, este animal tenía un problema en el tercio posterior por unas compresiones vertebrales, por espondilitis, por todas las patologías artrósicas de un animal mayor, que tenía mucha dificultad locomotora. Sumemos la alteración cognitiva a la alteración locomotora. Pues en ese caso, para las dos patologías, el uso del CBD fue flipante, flipante. Y lo que sí que os puedo decir, durante mucho tiempo venía tratado con corticoides, porque tenía unas inflamaciones a nivel neuronal que parece que era con lo único que se le controlaban, pues el uso de corticoides se bajó a una dosis ridícula, ridícula, y prácticamente que no puede provocar efectos secundarios. Con lo cual, en este caso, el de los trastornos cognitivos, evidentemente en el tema antiinflamatorio artrósico también lo he utilizado mucho, pero en el tema de trastornos cognitivos es donde verdaderamente, personalmente, estoy flipando más con el tema del CBD. Y en último lugar, llegamos a la ansiedad y el miedo. Y tenemos, para empezar, aquí hay una pregunta, la 11, que dice aquí, Lucía y más gente. Ansiedad y miedo por la calle, ruidos fuertes, ansiedad por separación, ¿estaría indicado en estos casos? ¿Y estaría indicado en el lamido de extremidades por problemas de comportamiento? Pues vamos a ver. Primero planteémonos qué es la ansiedad. La ansiedad es la anticipación a futuros peligros, ¿vale? Es como que tienen miedo, ¿no? Dices, no sé cómo va a salir el examen mañana, ¿qué hago? No sé si voy a poder dar la charla de Stanges bien, Dios mío. Estrés, ansiedad, miedo. ¿Qué provoca esto en los animales? Esta ansiedad y este miedo, generalmente, pueden ser más cosas. Micciones y defecaciones, ¿vale? No control de los esfínteres. Actitudes destructivas. Sabemos que la ansiedad por separación puede dar muchísimos efectos no deseados. Y también expresiones sonoras, lloriqueos, ladridos continuos. En animales de compañía, las principales causas de esta ansiedad y de este miedo son la separación del dueño, ¿vale? La ansiedad por separación, los ruidos fuertes, petardos, pum, 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 y nuevas personas y o animales dentro del recinto donde vive el animal. ¿Qué hacen los fitocannabinoides en este caso? Pues mira, ¿tienen un efecto ansiolítico? Sí, sí. ¿Y modulan la ansiedad? Sí. Yo quiero deciros que el 50% de los propietarios han observado que se disminuye la ansiedad al aportar al animal productos con CBD. El 50%. ¿Que le quita la ansiedad totalmente? No. ¿Que disminuye el uso de fármacos que van pensados para ello? Sí. ¿Que hacen una labor de estabilización a medio o largo plazo que también estamos observando los que usamos este producto? Sin duda. Y hasta aquí he llegado. Joder, una hora exacta, prácticamente. No sé si estás por ahí, compañera, pero por mi parte esto sería más o menos todo lo que tengo que decir.
Carlos, sí, estoy por aquí. Puedes sacarte, quitarte la ansiedad y el miedo porque realmente ha estado muy bien la charla. Yo creo que hemos tocado muchos puntos y un tema tan complejo, ¿no? Y con tantas características del mecanismo de acción y todas las particularidades del cannabis, pues creo que ha quedado muy claro. Igualmente, hay personas que tienen más preguntas, más curiosidades. Por ejemplo, yo pienso que lo de la combinación de CBD con medicamentos, que ha quedado muy claro, que se puede potenciar el efecto y por tanto eso permite que el veterinario pueda bajar la cantidad de fármaco si le parece conveniente. Pero Laura, de todas maneras, pregunta si hay algún medicamento con el cual no se deba combinar CBD, si hay alguna contraindicación. Vamos a ver, en principio no. En principio no. Dentro de lo que es las dosis habituales de los productos y siguiendo las pautas que se marcan desde el laboratorio fabricante, yo diría que no. Vamos a ver, siempre tenemos la posibilidad de que haya alguna reacción individual, paradójica, absurda. Pero en principio no. Y volvemos al inicio de la charla. Nuestro organismo produce esas moléculas, ¿vale? Con lo cual no le estamos introduciendo una molécula ajena, anómala, totalmente distinta. Con lo cual es muy difícil que llegue a interaccionar de forma indebida con otro fármaco, sea del tipo que sea. Lo que sí que podría, la única medida que deberíamos tener en mente sería que si utilizando los productos con CBD se dan esos dos efectos que no son adecuados, que son raros, pero que pueden darse, la somnolencia o el aumento de apetito, que lo tengamos en cuenta nada más para valorar con el veterinario, bajar esa dosificación. Pero que llegue a provocar una interacción indebida con un fármaco, yo sinceramente creo que no, por lo que llevo viendo a nivel propio, ¿vale? A nivel de usuario profesional. Yo creo que no. Uh-huh. Hay un par de preguntas relacionadas con el sistema inmune. Una es que si se pueden dar reacciones alérgicas en animales atópicos, por ejemplo. Hombre, vamos a ver, volvemos a lo de las reacciones individuales. Esto es como estamos ahora mismo con el tema de las vacunas. ¿Puede que se dé algún problema de coagulación con el uso de la vacuna de AstraZeneca? Sí. ¿Es la vacuna de AstraZeneca la causante? Pues parece que no. Evidentemente hay que estudiar mucho más y con el CBD también hay que estudiar muchísimo más. Pero yo personalmente no creo que haya ningún tipo de problema directo que puede ser en caso de temas inmunes, problemas de piel, problemas atópicos, que decir un problema atópico es no tengo ni puñetera idea de por qué le está pasando esto al animal. Con lo cual, si no tengo ni puñetera idea de por qué le está pasando y lo baso en lo inmune, pensemos que el CBD en lo inmune hace bastante. Es un muy buen modulador. Con lo cual, volvemos a lo mismo. Salvo que sea un caso excepcional, anómalo, yo no creo que dé ningún tipo de reacción adversa. Vamos, no creo. Preguntan también si podría ser de utilidad el CBD en Leishmania o en el virus de inmunodeficiencia felina. Vamos a ver, yo creo, y lo hemos estado comentando tú y yo antes de empezar la charla, yo creo sinceramente que todo complejo nutricional completo es adecuado. Evidentemente, si nosotros le estamos proporcionando a nuestro animal de compañía una alimentación de altísima calidad, va a llevar prácticamente todo lo que necesita, pero no siempre absolutamente todo lo que necesita. O sea, en un alimento comercial tú puedes meter muchas cosas. Evidentemente, todos ya sabemos que prácticamente todas las empresas de alimentación meten antioxidantes. Bueno, los productos que tiene Stanges también llevan antioxidante y hacen una función antioxidante. ¿Es excesiva esa función antioxidante? No, no. Yo lo que creo es que hay que utilizar los fármacos, por un lado, teniendo muy claro a lo que van, y por otro lado los complementos nutricionales. Y los complementos nutricionales, que como en el caso del Condrocare y el Cronicare, tienen no solo unos temas alimentarios, nutricionales, ¿vale? Una serie de moléculas, sino que también tiene el CBD, yo creo que por lo menos lo que le deberíamos dar es la oportunidad de que sea un nutracéutico, no el de la mesilla de noche, pero casi. Y no lo digo porque esté dando la charla, sino porque creo que hay que darle a nuestra mascota todos aquellos elementos, todas aquellas moléculas que verdaderamente le puedan ayudar. Si le vamos a dar un complemento nutricional, pensemos en que estos complementos nutricionales abarcan un espectro grandísimo. Y yo creo que es una de las ventajas ante otros
nutracéuticos del mercado. No solo digo con CBD, digo en general. Yo creo que si tenemos un nutracéutico completo que tiene muchísimas cosas y además tiene CBD, leche, pruébalo con ayuda de un profesional, sin pasarte, aunque ya hemos hablado de la seguridad extrema que tiene, que tendría que comer un barreño de CBD, un perro para morir. No creo que ningún perro se coma un barreño de CBD. Yo creo que hay que pensar como tenerlo de uso frecuente en la clínica veterinaria para recomendar a los propietarios, sin duda. Yo no creo que haga nada extraño y que sí hará mucho positivo en los temas dermatológicos, sin duda. Aunque solo sea calmar el prurito, eso para el perro y para el gato ya es la vida. Y para el humano también. No, ni te cuento, estar escuchando toda la noche, pobre animal. Sí, sí. Son enfermedades muy complicadas, ¿no?, de controlar, y la verdad es que se agradece si se puede al menos aumentar un poco la calidad de vida de ese perro, de ese gato. Claro, yo creo que el uso de estos productos con CBD lo que nos tiene que abrir es un poco la mente a la posibilidad de facilitar cosas. Evidentemente, en medicina humana y medicina veterinaria todo está estudiado. No, todo se está estudiando continuamente. A mí me hace mucha gracia que el aceite de oliva ha pasado de ser bueno o malo como el pescado blanco y el azul. O sea, depende del estudio de la época. No, el pescado blanco es malísimo. No, es buenísimo. ¿Es bueno o es malo? ¿Vale? Lo que sí que tenemos claro son las acciones de determinados elementos y de determinadas moléculas. Y yo creo que hay que darle la oportunidad a los seres que estamos en el planeta de que puedan verse favorecidos por el uso de esos elementos que existen, que están ahí y que encima producimos también. Yo creo que es bastante lógico. Rosa nos pregunta si para perros y gatos con insuficiencia renal o hepática, que aparte tienen pues, problemas osteoarticulares, si se podría usar el CBD en vez de AINES. A esos animales que tienen riñón y hígado un poco tocados. Pues fíjate, yo creo que la propia pregunta se responde con lo que hemos comentado. Yo no dejaría de utilizar los fármacos. O sea, eso sí que me parece una locura, ¿vale? Sobre todo porque tampoco hay suficientes estudios para decir, mira, la dosis porcentual de CBD de tantos gramos, miligramos, no sé qué, no sé cuántos, ataca a tal cosa. No, por el momento no tenemos esos datos. Sí tenemos datos de funcionalidad y lo que tenemos que decir, en este caso como en todos, es démosle la oportunidad a ayudar al AINE para que haga su efecto estupendamente y para poder a lo mejor eliminar el AINE, que no deja de ser un fármaco no tan natural, y que podemos disminuirlo y seguir teniendo el mismo efecto. Seguramente al final un fitocannabinoide entrando en un sistema que tiene el sistema endocannabinoide tuyo, al final se van a entender mejor que con unas moléculas para las que tu organismo no ha sido creado y que generalmente al final por ello acaba haciendo efectos tóxicos. Si no es que los fármacos sean malos, pero es que algunos están pensados para tu organismo, para que se incluya, embeba con tu organismo, y otros no. Unos producen más toxicidad y otros menos, nada más, pero esto es normal. Con lo cual yo creo que sí que hay que darle esa oportunidad de ayuda y de disminución de dosis del fármaco tóxico o potencialmente tóxico, que no nos quedemos que los fármacos habituales son malos, no, porque estaríamos muertos muchos. Y esto puede ser especialmente importante en animales en tratamiento crónico, ¿no? O los polimedicados, que claro, la carga de fármaco que tienen que ir metabolizando bastante alta. Claro, fíjate, es una de las cosas que me queda por introducir dentro del uso de los cannabinoides en la clínica diaria, que es para estos animales que comentas, los que están polidosificados, politratados, porque lo necesitan. Yo intento ser siempre muy estricto en no aplicar ningún tratamiento, ningún fármaco, si no es imprescindible. Yo creo que todos tenemos ese mismo concepto, pero hay veces que digamos que por asegurarnos, a lo mejor utilizamos 2 fármacos en vez de 1, no lo sé. Yo creo que hay que darle la posibilidad a estos fármacos, al CBD, para que nos dé todas esas potenciales acciones que tiene. Es un nutracéutico, o sea, no le va a hacer daño. Intentemos empezar desde abajo arriba. Si es un problema control, el control care, si es otro tipo de problema, el chronic care, vale, lo que nos diga el veterinario, pero incluyámoslo en una dosis baja y vayamos viendo qué efecto hace. Vemos que en los temas articulares el efecto es incluso en días.
Hay otras cosas, pues yo que sé, epilepsias, problemas cognitivos, que pueden tardar más en hacer efecto. También depende del estado de la epilepsia, el tipo de epilepsia. Joder, es que, claro, dicen, no, es que, ¿qué tipo de epilepsia tiene? Sí, Si sí, no hay, hay un caso igual, ¿no? claro, si es que hay epilepsias que no funcionan los antiepilépticos habituales, es que no funcionan. Han salido, y lo sabemos los veterinarios, han salido últimamente grandes antiepilépticos que a algunos animales no les hacen nada y a otros les funciona fantásticamente bien. Pues vamos a lo mismo. Yo creo que le tenemos que dar la posibilidad a los nutracéuticos, y a los nutracéuticos con CBD en este caso, a poder ayudar en todas las patologías globalmente. O sea, como un nutracéutico de cabecera, por Ujú. entendernos. La última pregunta es de Pili. Tiene un cachorro con 1 año de edad que le están dando Cronicare para el glaucoma y le preocupa el hecho de tener que darle el nutracéutico durante toda la vida porque le está funcionando bien, pero le preocupa que no desarrolle tolerancia. Yo creo que lo que tienes que estar es tremendamente feliz. Te lo digo de corazón. Tienes que estar tremendamente feliz porque si tiene ese problema, siendo un animal de la edad que refieres y toda la vida que le queda por delante, si le está funcionando y le está haciendo, mira, te puedes ir a... Pues, en este caso nos podemos ir tranquilamente. Espérate, que quiero... ¿Dónde está? Ay, Dios mío de mi vida. Ahí lo tienes. Los egipcios, tío. Si ya lo decían. Problemas oculares. Problemas oculares. Si está consiguiendo que en un glaucoma le esté ayudando el fármaco, lo que tiene que hacer es ponerle un piso a estanges, ¿sabes? Porque desde tan pequeño, no, es terrorífico. O sea, los problemas oculares, ya más allá de la pérdida de visión, sino de la molestia del animal, la interacción con el medio, es muy jorobado, ¿vale? Y yo creo que si se lo está dando, que se quede con la tranquilidad absoluta de que se lo puede dar toda la vida, sin ningún problema. Yo creo que las contraindicaciones, siguiendo las pautas y la dosificación habitual, eh, yo pondría casi la mano en el fuego porque no habría una contraindicación y que puede usarlo toda la vida, sin duda. No necesitamos un piso, solamente con, con saber que le funciona, pues ya nos es muy grato para nosotros. La verdad es que estamos muy contentos. Pues nada más, Carlos. Yo creo que ha estado muy bien la charla, que la gente pues, ha recibido muy bien el mensaje y ha quedado todo muy claro. Y lo importante es que se vayan con la idea de todo lo que puede hacer el cannabis para sus animales y que puedan hablarlo con el veterinario y plantear, ¿no? Poner este nutracéutico pues, como complemento a sus tratamientos. Sobre todo que nadie se invente el tratamiento, ¿no? Que siempre vayan de la mano del Exacto. veterinario. Y una cosa importante, no todos los veterinarios tenemos que ser afines a todos los tipos de tratamientos, ¿de acuerdo? Esto no es una locura o una genialidad de tres locos, no, una cosa que existe en la naturaleza, que se le está dando la usabilidad clínica y ya está. Y ya está. Y simple y llanamente lo que hay que hacer es conocerlo cada día más y si verdaderamente lo llegamos a manejar como algunos veterinarios lo vamos manejando, intentémoslo. Yo creo que probar cosas que ya le funcionan a algunos y que llevan toda la vida acompañándonos, creo que siempre hay que darle una oportunidad. Y lo digo de corazón. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Recordad que este webinar pues lo colgaremos en nuestro canal de YouTube, así que si nunca queréis volver a verlo o os perdiste alguna parte, pues lo tenéis ahí disponible. Y muchísimas gracias otra vez, Carlos, por tu tiempo Un placer. y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Hasta luego.